Efesios capítulo 1. No vamos a estudiar todo el capítulo, pero sí quiero que leamos desde el versículo 3 al versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. ¿Todos lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque tú nos permites respirar una vez más. Nos permites admirar los cielos, el sol, las nubes, aún el frío. Y eso solo da testimonio de tu grandeza, Señor. Te damos gracias y acudimos a ti en gracia para que nos permitas entender tu palabra, para que nos permitas captar la verdad que quieres que encontremos en ella, Señor. Y que permitas, Señor, que esto quede tan fuerte en nuestro corazón, que nuestra confianza crezca más en Cristo y podamos vivir acorde al Evangelio y al Señor. Amén y amén. Cuando Alicia estaba perdida en el país de las maravillas, llega un punto donde va caminando y encuentra muchos caminos y se detiene y no sabe cuál escoger. Y de repente aparece el gato de Cheshire, que ustedes ven que tiene una sonrisa gigante. Y Alicia le dice: ¿podrías por favor decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato le dice: bueno, esto depende de gran parte del sitio al que quieras llegar. Alicia le responde: realmente no importa mucho el sitio. El gato dice: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Sproul a esto dice: al cristiano sí le importa el destino. Somos un pueblo peregrino. Si bien no deambulamos en un desierto camino a la tierra prometida, buscamos un país mejor, una ciudad eterna, cuyo constructor y creador es Dios. Un día Él nos llevará a casa, a su reino. Por lo tanto, el destino último está claro. Estamos seguros de que hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué hay con el mañana? Nos sentimos un poco ansiosos por el futuro inmediato, tal como les ocurre a los incrédulos. Desconocemos los pormenores de nuestro futuro personal. Al igual que los niños, preguntamos: ¿será que seré feliz? ¿Seré rico? ¿Seré pobre? ¿Será que esto sucederá? El cristiano siente la misma curiosidad, pero nosotros tendemos a hacer otra pregunta, y es: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Hoy quiero que veamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ciertamente sería grandioso poder analizar todos los versículos que hemos visto. Hay allí unas verdades y unas enseñanzas gloriosas que tenemos que tomarnos el tiempo. Ya lo enseñamos en la serie de Efesios, acá en los domingos. Hoy quiero que veamos 3 puntos. El primer punto es la voluntad de Dios. El segundo, los elementos para comprender la voluntad de Dios. Y el tercero, la voluntad de Dios para el cristiano y o la iglesia. Ahora, vamos a leer nuevamente Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ustedes saben que para entender la idea correcta de un versículo tenemos que comprender y respetar el contexto. ¿Dónde está? Está en la carta de Efesios. ¿Quién la escribió? La escribió Pablo. Pablo la escribió cuando estaba en la cárcel, en Roma, y desde allí escribió varias cartas para varias iglesias. Y la razón por la cual una de las razones por la cual escribe esta carta es porque hay unos compañeros de Pablo, que es Tíquico y Onésimo. Ellos van de viaje para otro lugar y van de pasada por Éfeso. Entonces él aprovecha y escribe una carta para las iglesias y los cristianos de allá. Son varias iglesias, no es solo una. Son varias iglesias de un terreno, de un sector. Y él escribe una carta porque quiere felicitarlos, quiere expresar la estima, el agradecimiento que él tiene con el Señor porque ha escuchado de su testimonio, de su fe puesta en Cristo. La segunda razón por la cual Pablo le escribe, hay muchas cosas que podríamos decir de Efesios, pero la segunda razón por la cual Pablo escribe Efesios es porque él quiere resaltar el gran valor de la iglesia. Él quiere recordarle a los cristianos de Éfeso por qué fueron salvos y el valor con que fueron comprados, que es la sangre de Cristo. Y quiere exaltar eso. Se van a dar cuenta, si ustedes quieren conocer el verdadero valor de la iglesia, le hacen muchas veces Efesios.
se van a dar cuenta que el valor de la iglesia es gloriosa. La llama el cuerpo de Cristo, el cual la cabeza es Cristo, la llama el edificio, la llama la esposa de Cristo. Dice que la iglesia es la totalidad de los salvos por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o sean gentiles. Dice que los cristianos, ahora el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene entrada al Padre gracias al Espíritu Santo. Y Pablo siempre acostumbra en todas sus cartas y también en Efesios, en dividir la carta en dos. La primera parte, él está bendiciendo al Señor, dice bendito sea el Dios y Padre, está alabando a Dios, pero comienza a sentar muchas doctrinas, comienza a hablar de muchas verdades doctrinales, los primeros capítulos, comienza a hablar del Evangelio, cómo somos salvos, cómo el Señor decide salvar a los que no eran judíos y de los dos hace un solo cuerpo, un solo pueblo. Y después de esto dice, ahora que ustedes entienden cuál es la verdad de cómo Dios los ha salvado, yo les voy a enseñar a ustedes cómo deberían vivir. Y ustedes van a ver que al final de Efesios, Pablo comienza a dar unos consejos prácticos de cómo nosotros como cristianos deberíamos comportarnos como esposos, esposas, hijos, padres, empleados, jefes, aplicando o apelando al hecho de que ya ustedes son salvos, son hijos de Dios. Y nos encontramos en esta parte, en Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El primer punto que vamos a ver hoy es la voluntad de Dios. Ahora, es importante que antes de que podamos ver varios elementos importantes o podamos responder la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios conmigo? Tenemos que definir qué es la voluntad de Dios. Y antes de hablar de unas definiciones, quiero que en el mismo texto veamos cuál es la idea de Pablo según ese texto que estamos leyendo acerca de la voluntad. Nos está diciendo en ese mismo texto que en él, ¿quién es ese en él? Yo le invito en 10 segundos que miren los primeros versículos ahí, echen un vistazo y se va a dar cuenta cuántas veces dice Cristo o Jesucristo. Mírenlo. O cuántas veces dice en él. Muchas. Yo hice una tarea y los invito a que coloreé con rojo las veces que dice Cristo y con naranja las veces que dice voluntad y con azul las veces que puede hacer referencia a la iglesia. Haga esa tarea en Efesios, es genial. Se da cuenta que en él se está refiriendo a Cristo y en él tenemos una herencia, pero está diciendo que el propósito del que hace todas las cosas, que hay alguien que hace todas las cosas. ¿Quién es ese alguien? En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre. El alguien que hace todas las cosas es del Dios Padre. Ahora quiero que usted subraye unas palabritas. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados conforme, subraye la palabra conforme. ¿Al qué? Al propósito, subraye la palabra propósito. Del cual hace todas las cosas, subraye la palabra todas las cosas, la frase. Ahora, si nos ponemos a analizar esto, que está alrededor de la palabra voluntad, el designio de su voluntad, podemos también subraye la palabra designio. Son palabritas que nos pueden ayudar a entender qué es la voluntad de Dios. Cuando decimos conforme al propósito, el conforme quiere decir que todo pasa según al que quiere. Estamos hablando de que Dios el Padre es el que hace todas las cosas. Entonces es conforme a Él. Dice propósito, es decir que Dios el Padre todo lo hace o todo lo que pasa tiene una razón, es decir un fin, una razón de ser, no hace porque sí. Todas las cosas. Dios es soberano, Dios tiene control de todo. Dice designio. Designio hace referencia a una decisión libre. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a que Él proceda conforme a lo que es Él. Nadie lo obligó a Él a darle un propósito a todas las cosas. No, Él lo decidió. Es una decisión libre. Y ya nos comienza a dar una idea de qué puede ser la voluntad de Dios. Ahora, también hay otras cosas interesantes y quiero que veamos Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su ¿qué? Beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Es un sumo deleite, un supremo deleite. Entonces tenemos que la voluntad de Dios tiene algo que ver con una palabra que es conforme a, tiene algo que ver con la palabra propósito, tiene que ver con todas las cosas, tiene que ver con el designio, es decir, una decisión libre, y tiene que ver con un deleite.
para el que determina hacer algo. Ahora, si nosotros uniéramos todas esas palabritas que tenemos ahí, podríamos concluirlo en la siguiente frase, sin desmeritar el versículo. Dice, todas las cosas que suceden son conforme a un propósito que Dios decidió libremente y esto lo deleita. Todas las cosas que suceden son conforme a un propósito que Dios decidió libremente y esto lo deleita. Está hablando que su voluntad tiene que ver con todas las cosas, tiene que ver con una decisión, tiene que ver conforme a su carácter, a su criterio, tiene que ver a que Él se propuso hacerlo y tiene que ver con que esto lo deleita. Todo eso reúne el que es la voluntad de Dios. Ahora, teniendo esto, vamos a ver algunas definiciones de qué es la voluntad de Dios. Thomas Watson, un teólogo, esa es la que más me gusta. Define la voluntad de Dios como el fin último de todas las cosas. La voluntad de Dios, el fin último de todas las cosas. Todas las cosas suceden, pasan, existen, dejan de existir, dejan de ser por algo, porque es la voluntad de Dios. Berkov, otro teólogo, dice, la causa última de todas las cosas. Ahora, hay una un poco más completa de Wayne Grudem, se la leo. La voluntad de Dios es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia de actividad de sí mismo y toda la creación. Él determina, Él aprueba qué es y qué no es, qué se hace y qué no se hace. Ahora, es importante cuando nosotros vamos a ver varios temas de la palabra, ver las palabras originales. Las palabras originales, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿cierto? En griego, en el Nuevo Testamento se usan dos palabras para hacer referencia a la voluntad de Dios, y esas palabras son intercambiables, son como sinónimos. La primera palabra es boule. Boule usualmente se refiere a un plan basado a una cuidadosa deliberación. Un plan basado a una cuidadosa deliberación. Se usa muy a menudo en relación al consejo de Dios. Boule frecuentemente indica la plena providencia de Dios, el plan providencial de Dios, el cual es predeterminado, es inflexible, su voluntad es inalterable. Si Dios ya lo determinó, nada lo puede cambiar, es inalterable. A eso hace referencia cuando se usa la palabra boule, a un plan inalterable, al plan de su providencia, de todo lo que Él hace. Otra palabra que se utiliza para hablar de voluntad en el Nuevo Testamento es telema. Telema, ahí está escrito, se refiere a lo que es conveniente, lo que se desea, lo que se pretende, lo que se decide, o lo que se ordena. Entonces estamos diciendo que a Dios decide hacer cosas. Dios le deleita hacer según su voluntad, según su carácter. Y eso es inalterable, según Boule, según la palabra. ¿Todos vamos conectados? Les di la hojita para que vayan llenando. Al final vamos a hacer una actividad con eso. Ahora, si se dan cuenta, la voluntad de Dios tiene que ver con decidir y aprobar cosas, lo que es y lo que no es. La voluntad de Dios tiene que ver con las decisiones de Dios, de qué hace y qué no hace. Eso es la voluntad de Dios. A mí la que más me gusta es el fin último de todas las cosas. Ahora, si vemos algo de la voluntad de Dios, vamos a ver algo interesante. Vamos a leer nuevamente Efesios 1:9. No vamos a salirnos de Efesios. 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que Dios obra, decide, se propone, actúa según Él mismo. Según sí mismo, dice la Biblia. Ahora, esto nos ayuda a entender dos cosas. Uno, que hay dos tipos de voluntad aquí escritas. Una que es obligada, obligatoria o necesaria. Y otro que es la voluntad libre. ¿Cuál es la voluntad necesaria? Esto hace referencia a la que está obligada por su propio carácter, a la que está llevada por su propio ser. ¿A qué me hago referencia? Si Dios es santo, su voluntad es santa. Si Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. Si Dios es eterno, su voluntad es eterna.
Si Dios es inmutable, es decir, que no cambia, su voluntad no cambia. Si Dios es bueno, su voluntad es buena. Él está obligado a que su voluntad sea procedente o conforme a su propia naturaleza. Él no se puede contradecir. Entonces, dice, él podría decir, yo soy santo, aborrezco el pecado, aborrezco el mal, pero mi voluntad no lo es. No. Su naturaleza, su carácter obliga a que su voluntad sea así. Esa es la voluntad obligada o necesaria. Es necesaria que sea en sí, que sea conforme a Dios. Amén. La voluntad libre. ¿A qué hace la voluntad libre o referente a la voluntad libre? Hemos visto que la voluntad tiene que ver con decidir, decisión. Es decir, que Dios es libre de tomar las decisiones o proceder de la forma que Él quiera. Él es libre. Nada lo obliga a o a no a hacer. Él es libre. ¿A qué me refiero de que nada lo obligó a hacer algunas cosas? A Dios nada lo obligaba a crear el universo. ¿Por qué Él tenía que crear el universo? Porque Él quiso. ¿Por qué Él creó el ser humano? Porque Él quiso. ¿Por qué Él tuvo que salvar y perdonar al hombre? Porque Él quiso. Él lo determinó así. Si Él hubiera querido no hacerlo, igual era justo que el hombre recibiera su castigo y se fuera al infierno. Pero Él decidió escoger, predestinar, salvar a un pueblo. Bendecir al hombre. ¿Dios está obligado a bendecirnos? No, pero Él libremente lo hace. Y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, dice la Biblia. Dice que miremos el flor del campo, tan bellas como se visten, pero que aún Dios ve que nosotros somos más importantes, que nos va a suplir eso. Ni el mismo Salomón se vistió así. Que Él pueda proveer el pan de cada día. ¿Él está obligado a eso? No. Libremente Él decidió hacerlo. Esa es la voluntad libre de Dios. Ahora, para poder entender más qué es la voluntad de Dios, tenemos que ver nuestro segundo punto de hoy, que es los elementos para comprender la voluntad de Dios. Vimos que todas las cosas que suceden son conforme a un propósito que Dios decidió libremente y esto le deleita. Es interesante que hemos visto que la voluntad tiene que ver con propósito, tiene que ver con decidir, tiene que ver con determinar, tiene que ver con deleite en Él. Pero vamos a ver unas palabras que lo va a volver un poco complejo. Si ustedes visualizan, no me miren a mí, miren el versículo 4 y 5, hay una palabra que es escoger y otra palabra que es predestinar, ¿la vieron? Versículo 7, hay una palabra que es redención y otra que es perdón de pecados, ¿la vieron? Ok, y en el versículo 9 hay una que dice misterio y otra que es antes que dice conocer. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos todas esas palabritas, escoger, predestinar, redención, perdón de pecados, conocer, un misterio, pero aparte de eso también vimos que Dios determina las cosas y que eso no es alterable, podríamos hacernos unas preguntas y es, si Dios tiene un propósito para todas las cosas, ¿por qué es un misterio? ¿Y por qué este no se conoce completamente? Según las palabras que hemos visto. Ahora, si Efesios nos dice que podemos conocer un misterio, ¿esto quiere decir que podemos conocer todo sobre Dios? ¿Todo sobre su voluntad? O sea, ¿podemos conocer todo sobre su forma de decidir y actuar? ¿Será que si Dios determinó que todo pasara, porque nosotros sabemos eso, que Dios determinó que todo pasara, ¿por qué hay pecado? Porque hubo necesidad de una redención o un perdón de pecados. ¿Será que a Dios se le salieron las cosas de control de las manos? Vamos a ver unos elementos que nos van a ayudar a entender esto. Lo primero es que la voluntad de Dios es secreta, es oculta. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a que Dios obra y procede libremente en todo, pero nada lo obliga a revelar todo lo que Él es y hace. Él es libre de decidir hacer lo que Él quiera y se deleita en eso, pero nada lo obliga a revelar todo lo que Él es o hace. Si tenemos presente que Dios es eterno, es decir, que no tiene fin, no tiene comienzo ni fin, y que nosotros somos finitos, nosotros nunca vamos a poder entender todo de Dios, ni conocer todo de Dios. No nos va a dar la cabeza.
Vamos a ver unos versículos, solo anótelos, yo se los leo. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Es algo oculto. Dios no lo ha querido revelar. Pero sigue siendo voluntad de Dios que haya una segunda venida de Cristo como Rey. Amén. Apocalipsis 10:14. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan está diciendo que normalmente él está escribiendo Apocalipsis y está diciendo todo lo que va viendo, toda la revelación que Dios le va dando, pero le dice: hey, esto no lo escribas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que lo conozcamos. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque su voluntad también es oculta, es secreta, no vamos a saber todas las cosas sobre Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. La voluntad de Dios es oculta, es una verdad que no podemos quitar de la Biblia. Hay cosas que no sabemos ni entendemos, aunque hemos estudiado muchos atributos de Dios y podríamos seguir estudiando durante 2 o 3 años quién es Dios, no podríamos abarcar ni la mitad de quién es Él y qué es y cómo procede, porque Él es eterno, es finito. Infinito, nosotros somos finitos, muy bien, hermano. Somos infinitos. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Perdón, no estoy en mis 5 hoy. La voluntad de Dios es secreta y oculta. Amén. Pero, si nos damos cuenta de ese último versículo que yo leí, o Efesios 1:9, que dice que nos dio a conocer el misterio, es decir, que sí hay cosas que se pueden conocer. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, que Dios sí se revela, y esa es una voluntad revelada. La voluntad revelada hace referencia a que Dios muestra, se revela, se da a conocer. Eso no quiere decir que vaya a darse a conocer todo plenamente, pero dice que Él se va a dar a conocer. Él se va a mostrar, lo podemos conocer. Ahora, sería insólito que Dios tuviera un propósito para nuestra vida, pero estuviera tan oculto que no lo pudiéramos encontrar. Sería ilógico. No podríamos vivir según la voluntad de Dios. Él ha revelado y ha dado a conocer cómo es Él y cómo procede Él. Romanos 1:19, se lo leo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios mismo decide libremente, y esto lo deleita también, darse a conocer. Pero ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se da a conocer? Primero, se da a conocer por medio de la creación. Nosotros conocemos Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es decir, las cosas invisibles se hacen visibles desde la creación del mundo. Él se revela a través de la creación. Es decir, que si usted admira los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, usted dice: wow. O cuando usted viaja y se ve esos paisajes, se tiene que reconocer que Dios es real, que Dios es poderoso y que es diferente a nosotros. La siguiente manera o la siguiente forma en que Dios se revela es a través de la conciencia del ser humano. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Acusándoles, la conciencia nos recuerda que es bueno, que es malo, nos recuerda lo pequeños que somos y que necesitamos de un Dios. Otra forma en cómo Dios se revela es a través de su palabra. Hay muchos textos, pero Romanos 2:17-18 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
La palabra de Dios nos muestra quién es Él, qué es su voluntad y cómo Él procede. La única forma de conocerlo, cómo es Él, es a través de su palabra. Pero la mejor, la más grande forma o medio o revelación de Dios es Cristo. Cristo mismo. Y a eso sí quiero que vayan. No pierdan Efesios, vamos a estar en Efesios. Vayan a Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, ¿lo tiene? Dios, habiendo hablado ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. En estos postreros días nos ha ¿qué? Hablado por medio de ¿quién? El Hijo de Cristo. Y a este Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo ¿qué? El resplandor de su gloria y la ¿qué? Imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas. La mejor revelación de Dios, el mejor medio, lo más glorioso que podemos, o la forma en la que más podemos conocer al Señor, es a través de Cristo. Si usted conoce a Cristo, puede conocer al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno, dice Cristo. Amén. Entonces hemos visto dos verdades gloriosas. Uno, que la voluntad de Dios es secreta y oculta. No vamos a conocer todo de Dios. Amén. Pero también otra verdad gloriosa y es que la voluntad de Dios es ¿qué? Revelada. Amén. Pero hay otra voluntad y es la voluntad decretada. Esto hace referencia a que Dios hace que acontezca lo que Él quiere y como Él quiere. Si Dios decreta algo soberanamente, nada puede impedir que suceda y nosotros somos ahí pasivos, no podemos hacer nada. Él decretó, Él determinó que pasara algo y nadie puede decirle que no. Sproul dice, cuando Dios ordenó que brillara la luz, la oscuridad no tuvo poder para resistirse a la orden. Las luces se encendieron. Dios no persuadió a la luz para que brillara. Él no negoció con los poderes elementales para formar el universo. Él no logró un plan de redención mediante ensayo y error. La cruz no fue un accidente cósmico que la deidad haya aprovechado. Estas cosas fueron absolutamente decretadas. Sus efectos fueron eficaces. Produjeron el resultado deseado porque sus causas fueron decretadas soberanamente. Dios no negoció con la oscuridad. Dijo, hágase la luz y fue. No fue un accidente que el hombre pecara y que tuvo que mandar a Cristo. No, lo determinó y quiso que fuera así, que Cristo viniera y fuera el resplandor de su imagen, como dice Hebreos. Daniel 4:35, se lo leo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dios tiene una voluntad decretativa, de decreto. Él determina qué se hace y qué no se hace. Y eso no se puede cambiar. Como cuando se enfrentó a Job, digo, bueno, ciñe tus lomos y escucha. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar hasta aquí, no sigas? ¿Dónde estabas tú cuando yo di la fuerza a la bestia del campo? ¿Dónde estabas? No estabas, ¿cierto? Él determinó que fueran así las cosas. Hemos visto qué voluntad. ¿La voluntad qué? Oculta. Voluntad. Voluntad. Y hay otra cosa interesante. Podemos ver que Dios ha determinado todas las cosas, pero también podemos ver que nosotros no somos obedientes y que el ser humano se ha rebelado contra Él, amén. Entonces dice, bueno, si Dios determina algo y las cosas se tienen que hacer, porque yo mando,
mientras que usted esté debajo de este techo. Y tiene que ser así, porque aún así hay desobediencia. O sea que las cosas no pasan como Dios dice, porque igual le rompen las reglas. No, eso es otro elemento de la voluntad de Dios. Es la voluntad, ¿qué? Perceptiva, ustedes la tienen allí en la imagen, en la hojita. Esto hace referencia a lo siguiente, y es que es voluntad de Dios que cada uno de los puntos de la ley, los 10 mandamientos, ¿es voluntad de Dios los mandamientos, las ordenanzas de Dios en su Biblia, su palabra? Amén, sí, es voluntad de Él. Pero esta voluntad es quebrantada cada vez que el hombre transgrede o rompe su ley. En este punto de la voluntad nosotros somos activos. Constantemente estamos desobedeciendo. Dios determina cosas, pero Él también deja que nosotros caminemos. Nosotros no somos unos títeres. Y ahí es donde usted y yo podemos romper las reglas, pecar, romper los mandamientos de Dios. Ahí en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? Vuestros delitos. Es decir, que somos delincuentes. Pero eso, que somos delincuentes, quiere decir que rompimos una regla, una ley, una ordenanza. Y esa ordenanza, la ley, esa regla de Dios, era también su voluntad. ¿Por qué? Porque es la voluntad perceptiva, la que se puede romper de cierta manera. Hasta aquí podemos entender que Dios no nos ha querido dar a conocer qué es Él, su voluntad. También que nos revela todas las cosas sobre Él. También hemos visto que hay cosas que Él determina y tienen que pasar. Y otras que, aunque es voluntad de Dios, nosotros rompemos esa voluntad como la ley, como los mandamientos. Amén. Pero pasa también algo, y es que hay ocasiones que nosotros no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Por ejemplo, si Dios creó el mundo, creó al hombre y Él tiene control de todas las cosas, ¿por qué hay pecado? ¿Por qué permitió el pecado? ¿Por qué dejó que Adán y Eva pecaran? Porque nosotros, usted y yo, luchamos con el pecado. ¿Por qué, Dios, permitiste eso en tu voluntad? Bueno, eso se llama la voluntad de disposición. La voluntad de disposición. Esto, o este aspecto hace referencia a que Dios permite que sucedan algunas cosas, pero no necesariamente porque Él sea la fuente de esto o se complazca en esto. Él permite que sucedan cosas, pero no quiere decir que si las permite, Él sea el origen de eso o que se complazca en eso. Quiere decir, si Él permitió el pecado, ¿quiere decir que Él es la fuente del pecado? No, de ninguna manera, diría Pablo. No puede ser así, pero Él lo permitió. ¿Y el pecado lo complace? No, tampoco, pero Él permitió que fuera. Santiago 1, voy a pedirles que vayan a Santiago. Santiago 1, versículo 12. No pierdan Efesios, apenas terminamos de leer Santiago, vuelven a Efesios. Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿lo tienen? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ¿qué? No diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a ¿quién? A nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y más adelante dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De Dios solo puede venir lo bueno, lo perfecto, porque Él es bueno y perfecto. De Él no puede venir lo malo, de Él no viene el pecado, pero aún así Él deja, como en Romanos 1 dice, y los entregó, los dejó que andaran. Los entregó a placeres inmundos, a perdición. Los dejó que andaran, porque el ser humano quiso andar así. Los dejó. Pero eso no quiere decir que Él sea la fuente del pecado, ni que se complazca en el pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Hemos visto qué es la voluntad de Dios. Hemos visto que la voluntad de Dios es secreta, es revelada, también es algo que Él también decreta, también es algo que
en cierta parte se puede romper, como la ley y los mandamientos, y también hay algo que Él permite que suceda. Esto nos deja pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Realmente hasta acá no hemos respondido qué o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, la voluntad de Dios para el cristiano y o iglesia. ¿Por qué lo pongo y o iglesia? Porque es lo mismo. Yo no puedo decir que la voluntad de Dios para el cristiano es diferente a la de la iglesia, es la misma. De hecho, hace parte de estar en medio de la iglesia. Hasta aquí podríamos, si paráramos hasta aquí, y un cristiano le pidiera a usted un consejo, hermano, ¿cuál debe ser la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo puedo orar o cómo puedo pedirle a Dios que me muestre su voluntad? Podríamos determinar varias cosas. Bueno, si vimos que Dios tiene una voluntad secreta, pues no pidamos a Dios que nos ayude a entender esto, simplemente confiémoslo, no tiene sentido. Dios, muéstrame lo que Dios no quiere mostrar. O sea, no nos ocupemos de la voluntad secreta ni oculta. Eso no tiene sentido, perderíamos el tiempo. Si hemos visto que Dios tiene una voluntad de decreto, es decir, sobre eso que ya no podemos hacer nada, Él y su voluntad son inmutables. No pidamos de que Dios cambie algo que es su voluntad decretada. ¿A qué me hago referencia? Si Dios ya determinó en su palabra cuál es el rol del hombre y la mujer en el matrimonio y en la iglesia, ¿por qué vamos a orar a Dios para que lo cambie? ¿Por qué vamos a querer que sea diferente? Es algo que ya es y ya, no podemos hacer nada. En eso más bien tenemos que confiar, obedecer. Amén. Ahora, si hemos visto que Dios tiene una voluntad revelada, que Dios se da a conocer, ese es nuestro foco. Dios se ha dado a conocer, yo tengo que mostrar qué ha dado a conocer Dios de sí mismo y de su voluntad. Ese es mi foco, que debemos enfocarnos en lo que Él ya mostró a través de su palabra, a través de Cristo. Entonces, ¿usted quiere saber la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la primera respuesta? Vaya a la Biblia, no vaya más lejos. Ahora, si hemos visto que Dios tiene una voluntad perceptiva, es decir, una que se puede ser quebrantada, como la ley, eso también nos compete a nosotros. Que es conocer sus mandamientos y ¿qué? Cumplirlos, obedecerlos. Ya con eso podríamos concluir. Y decir, oiga, esta es la voluntad de Dios. Que usted conozca lo que Él ha dado a revelar de Él mismo, se ha dado a conocer. Y dos, que usted obedezca lo que puede quebrantar. Que usted obedezca lo que puede dejar de hacer. Amén. ¿Vamos bien así? Ahora, si vemos el texto, estamos en Efesios, ¿están en Efesios? Según Pablo, cuando habló la voluntad aquí, ¿a qué estaba haciendo referencia? Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para el cristiano, para la iglesia, según Efesios 1? Bueno, quiero que en ese momento no me miren a mí, sino que miren la Biblia. Vamos a estar en Efesios desde el versículo 3 en adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cristiano o para la iglesia? El primero es ver el valor de la iglesia. Versículo 3. Dijo, Dios que nos bendijo ¿en quién? En Cristo. La voluntad de Dios es que conozcamos de que somos bendecidos ¿en quién? En Cristo. Versículo 4. La voluntad de Dios es que sepamos y entendamos y conozcamos que Él nos ¿qué? Nos escogió. ¿Sí lo entiende ahí? Si quiere subraye esas palabras. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. ¿Cuándo? En el versículo 4. Antes de la fundación del mundo. Y si usted conoce que fue antes de la fundación del mundo, ¿eso qué le da a usted? Seguridad, tranquilidad, fe, esperanza. El versículo 4 dice que el propósito de habernos escogido, ¿cuál es? Que fuéramos santos y sin mancha. Esa es la voluntad de Dios para el cristiano. Que seamos santos y sin mancha. Versículo 5. ¿Somos qué? Predestinados, subraya esa palabra. Somos predestinados. Es decir, Dios determinó que ya fuéramos creados, que existiéramos. ¿Para qué? Para ser hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Versículo 6. Vamos a ver en este verso más adelante algunas cosas, pero por ahora podemos responder. ¿Qué posición tenemos en este versículo? ¿Que somos qué? Aceptos. Es decir, Dios lo acepta, lo permite, lo recibe, porque ha sido bendecido, porque lo escogió en Cristo, porque lo predestinó, porque determinó que usted fuera santo y sin mancha. ¿En quién somos aceptos? En Cristo. Versículo 7. ¿Qué tenemos? Redención. ¿De qué?
¿Y perdón de qué? Pecados. ¿Cómo adquirimos este perdón de pecados según el 7? Por medio de su sangre. Hermano, no vaya más lejos. La voluntad de Dios, la que Él ha revelado para el cristiano, para su iglesia, es que usted entienda que Él nos bendijo. ¿Cómo? Habiéndonos escogido, habiéndonos predestinado en Cristo, habiéndonos dado redención, perdón de pecados. Usted tiene que conocer eso. Ahora, y este es el deseo de Pablo para la iglesia en Éfeso. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 16 leemos: No ceso de dar gracias por vosotros, dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo quiere en Efesios que usted entienda que una de la voluntad de Dios es que usted entienda cuál es la posición en Cristo que tiene un cristiano y cuál es el valor de la iglesia. ¿Cuál es el valor de la iglesia? ¿Por qué la iglesia es tan importante? Siga ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 20. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está diciendo que Cristo es la imagen, es la sustancia de Dios, y que es la autoridad más grande. Y a Cristo, el 22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo es glorioso. ¿Pero qué dice? Y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Y qué es la iglesia según el 23? Su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud. ¿De quién? De Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. La voluntad de Dios para el cristiano es que usted sepa cuál es su posición en Cristo, conozca a Cristo a través de la Escritura, pero también conozca cuál es el valor de la iglesia, que es que somos espejos, que reflejamos la luz de Cristo. La gente puede conocer a Cristo a través de ¿quién? De la iglesia. Amén. Pablo sabía esto desde el camino a Damasco. Cuando Jesús lo tumbó, le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué pasa? Él sabía eso. Él sabía cuál era el valor de la iglesia desde el principio. Se acabó el tiempo, pero quiero dejarle dos cosas. Se me quedaron como 4 hojas por fuera. Pero quiero que entendamos la última cosa, y es ¿por qué Dios quiere que conozcamos su voluntad? Efesios 3, 21. Capítulo 3, 21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el fin de la iglesia y cuál es el fin del cristiano? La gloria de Cristo. Reflejar quién es Cristo. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La misión de la iglesia es que mostrar la gracia que ha tenido el Señor. Y concluyo con 4 aplicaciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, primero inicie leyendo la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia para conocer al Señor y cómo Él procede. Segundo, ore. Es necesario orar y tener comunión con el Señor y orar para que en su vida se haga su voluntad como el Señor nos enseñó a orar. No alcancé a tocar ese punto. Orar al Señor. Obedezca. Si el Señor ya ha permitido conocer algunas de sus verdades, ya entiende algo de la Biblia, ¿cuál es su labor? Obedecer. Hágalo. A veces esperamos cosas místicas, ¿no? Y eso a veces pasa con nuestros primos cercanos, los pentecostales.
¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y esperan una experiencia mística y rara, que usted sienta, no hay que rendir nada raro. Vaya a la Biblia y ore y obedezca. E importante, congréguese. Si usted no se congrega, no está obedeciendo. Si usted no se congrega, no va a estar siendo edificado. Si usted no se congrega, no puede recibir el testimonio de sus hermanos, la motivación de sus hermanos, la ayuda de sus hermanos. Ahora, si usted dice, ¿cuál es? Si usted como Alicia en el País de las Maravillas, ¿por qué camino escojo? Si ya sabe cuál es el fin, ¿cuál camino cojo? ¿Por dónde voy? ¿Con quién me caso? ¿Qué trabajo escojo? ¿Qué carrera cojo para estudiar? ¿Será que renuncio? ¿Será que me cambio de ciudad? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted obedece normalmente y pretende y procura obedecer los mandamientos de Dios y normalmente se congrega fielmente, escoja la decisión que usted quiera. Escoja la decisión que usted quiera, porque seguramente usted no va a estar siendo influenciado por malas cosas, sino por cosas buenas. Pero si usted no está orando, no está leyendo la Biblia, no está procurando obedecer, no se congrega y no sabe qué decisión tomar, no la tome. Vaya a un consejero, vaya a la iglesia para que sepa qué decisión tomar. Amén.